Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Vamos a continuar ahora con el tema de potenciación y tenemos aquí algunas propiedades de potenciación. Entonces tenemos la descripción, tenemos la potencia de exponente 1. La propiedad nos dice que cuando el exponente es 1, no se escribe, ¿sí? Entonces la representamos así como solo la base. Entonces tenemos que la base va a ser igual a la base con exponente 1, solo que la representamos sin exponente. Luego tenemos la siguiente descripción, potencia de exponente 0, y decimos que va a ser la base elevado a la 0. Esto siempre me va a dar a un resultado de 1, siempre y cuando la base no sea 0. Entonces tenemos que toda potencia de exponente 0 es 1. Entonces tenemos aquí 12.352 elevado a la 0 va a ser igual a 1. No importa cuál sea la base, esto siempre va a ser 1, perdón. Luego tenemos multiplicación de potencias de igual base. Tenemos que cuando tenemos la misma base y diferente exponente, lo que se realiza es que se copia la base y se suman los exponentes. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos 6 al cuadrado por 6 al cubo. Entonces esto va a ser igual, copiamos la base y multiplicamos, sumamos los exponentes. 6, copiamos la base, 2 más 3 nos daría 5. Tenemos la división de potencias de igual base. En la división de igual base y de diferentes exponentes, copiamos la base y ahora al contrario, ya no sumamos como en la multiplicación, sino que aquí restamos las bases, los exponentes. Entonces tenemos la misma base, 5 a la séptima y dividido 5 al cubo. Esto va a ser igual a 5, restamos 7 menos 3 que nos daría a 4. Luego tenemos la multiplicación de potencias de igual exponente. Entonces tenemos ahora diferente base y tenemos igual exponentes. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar las bases y solo copiar el exponente. Aquí tenemos un ejemplo, 6 a la quinta por 0.5 a la quinta. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar las bases. 6 por 0.5 elevado a la 5, solo copiamos la base. 6 por 0.5 es igual a 3 y copiamos el exponente 5. Luego tenemos división de potencias de igual exponente. Esto va a ser cuando tenemos diferentes bases en una división y tenemos igual exponente. Lo que vamos a realizar es realizamos la división y solo copiamos el exponente. Aquí tenemos un ejemplo, 8 a la quinta dividido 2 a la quinta. Esto va a ser igual a 8 dividido 2 elevado a la 5. Esto va a ser igual a 4 a la 5 porque 8 dividido 2 nos da 4 y el exponente 5 solo la copiamos. Luego tenemos la última propiedad, que sería potencia de una potencia. Cuando nos encontremos con una potencia, con una base elevado a una potencia y tenemos otra potencia fuera de esa potencia, lo que vamos a hacer es copiar la base y multiplicar los exponentes, que en este caso multiplicamos el exponente de adentro del paréntesis juntamente con el exponente de afuera del paréntesis. Aquí tenemos un ejemplo, 4 al cubo por 2. Entonces tenemos 4, copiamos la base y multiplicamos los exponentes. Tenemos 3 por 2 que nos daría 6 y entonces nuestro resultado sería 4 a la 6. Bueno, ahora tenemos un ejemplo. Tenemos aquí el siguiente ejemplo, 2 a la menos 8 por 3 a la 5 por 5 a la menos 6. Esto dividido 3 a la 6 por 2 a la menos 7 por 5 a la menos 5. Entonces lo que vamos a hacer es resolver esta potenciación y la vamos a resolver de la siguiente manera. Entonces tenemos, si se dan cuenta, tenemos
aquí 2 a la menos 8. Entonces, ya habiendo visto todas las propiedades de la potencia, recuerden que hay una propiedad que nos dice que cuando dividimos los mismos, recuerden que aquí estamos señalando una división y aquí arriba estamos señalando multiplicaciones. Entonces, recuerden que las dos opciones de multiplicaciones es que tengan igual base o que tengan igual exponente, pero en este caso no tienen igual base ni tienen igual exponente. Pero si nos ponemos a visualizar en la división, se dan cuenta que tenemos igual base. En este caso tenemos las mismas bases, entonces las podemos aplicar. Por lo tanto, vamos a separar lo siguiente de la siguiente manera. 2. Tenemos entonces esto, tenemos 2 a la menos 8 dividido 2 a la menos 7. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto, por lo tanto podemos mover esto al principio o lo podemos mover al final, no importa, porque no nos afecta en nada. Por lo tanto, entonces tenemos 2 a la menos 7 porque recuerden que se están multiplicando, entonces vamos a señalar aquí por. Luego vamos a separar los 3, tenemos base 3 que son iguales y la podemos operar, por lo tanto esto nos quedaría entonces como 3 a la quinta, y tenemos aquí 3 a la 6, y esto lo vamos a multiplicar de igual manera porque tenemos multiplicaciones. Entonces tenemos el último que sería 5 tenemos 5 a la menos 6 y tenemos dividido 5 a la menos 5. Bien, entonces como ya separamos, lo que procede ahora es que ahora ya podemos operar por separados. Bueno, entonces recordemos que en las propiedades les había indicado que cuando tenemos la misma base en una división, copiamos la base y lo que va a pasar con los exponentes es que las vamos a restar. Entonces esto quedaría de la siguiente manera. Tenemos copiamos entonces la base, que en este caso sería 2, y vamos a restar los exponentes. Menos 8 le vamos a restar, ojo con esto, le vamos a restar el exponente de abajo, y si se dan cuenta el exponente de abajo es menos 7. Entonces tenemos menos 8, le restamos la cantidad de abajo que sería menos 7. Luego tenemos igual base, copiamos la base y restamos los exponentes, sería 5 menos el de abajo que sería 6. Luego tenemos 5 a la menos 6 y 5 a la menos 5. Copiamos la base y restamos menos 6, le restamos la cantidad o el exponente de abajo y esto nos da como menos 5. Tenemos entonces acá, y luego entonces resolvemos la siguiente. Tenemos ahora 2, que es nuestra base. Vamos a operar nuestros exponentes. Menos 8, recuerden que cuando yo tengo un signo negativo afuera de un paréntesis, esto me indica que debo de cambiar de signo. Entonces tengo menos 8, este menos 7 pasa a ser positivo. Menos 8 más 7 nos daría menos 1. Esto lo vamos a multiplicar por, y tenemos el siguiente, vamos a operar el siguiente, 3, nuestra base sería 3, 5 menos 6, y esto nos quedaría como menos 1.
por 5 menos 6 más 5, porque como tenemos el signo negativo, cambia de signo al 5 y pasaría a ser positivo. Entonces menos 6 más 5 nos quedaría menos 1. Bien, algo muy importante que tenemos, si se dan cuenta, ahora nos encontramos con exponentes negativos. Hay una propiedad que también nos indica que no podemos realizar los exponentes negativos y que tenemos que pasar esos exponentes negativos a un exponente positivo. ¿Y cómo realizamos esto? Bueno, aquí tengo una pequeña imagen. Bien, entonces esta propiedad me indica que cuando yo tengo un exponente negativo, lo que tengo que hacer es invertir. Si se dan cuenta, aquí tenemos a la menos n. Entonces lo que vamos a hacer es invertir esto y como está en el numerador, ahora pasa a estar en el denominador y el exponente se le cambia a positivo, solo el exponente. Luego tenemos por aquí un ejemplo, 2 a la menos 3 va a ser igual. Lo que voy a hacer es que ahora está en el numerador, lo voy a pasar al denominador para que esto se convierta en positivo. Entonces esto nos quedaría como 1 partido 2 al cubo. Tenemos otro ejemplo, 9 a la menos 12 va a ser igual a 1 partido 9 a la 12, ¿sí? Entonces la invertimos para que esto se vuelva positivo. ¿Qué pasa si el negativo estuviera acá? Entonces lo que tenemos que hacer es subirla, ¿verdad? Entonces invertirla. Si está arriba, la bajamos, y si está abajo, la subimos, siempre y cuando tenga un exponente negativo. Entonces tenemos aquí algunos ejemplos, también tenemos algún ejemplo aquí de una potencia fuera del paréntesis con una fracción. En un paréntesis el exponente está abarcando todo lo que está dentro de paréntesis, entonces el exponente va a ser para los dos. Si en este caso tenemos un exponente negativo, lo que tenemos que hacer que el de arriba baje y el de abajo suba, ¿sí? Entonces invertimos. Si se dan cuenta, aquí el 2 bajó y el 3 subió y el exponente se cambia a positivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Si se dan cuenta, entonces tenemos 2 a la menos 1 por 3 a la menos 1 por 5 a la menos 1. Esto entonces nos va a quedar como entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tomar el primero. Como todos estos están en el numerador, lo vamos a pasar al denominador para que se cambie de signo. Entonces tenemos 1, necesitamos un numerador y en este caso va a ser 1, nunca puede ser 0. Y bajamos la base, que sería 2. Recuerden que en una de las propiedades también nos indicaban que cuando es exponente 1 positivo no se coloca, entonces la dejamos así. Tenemos ahora porque se siguen multiplicando, por 1 a partido 3 por 1 partido 5, y entonces tenemos que nuestro resultado nos quedaría de la siguiente manera, o también la podemos dejar que esto sería igual a, como tenemos, recuerden que esto lo vimos en las fracciones, 1 por 1 por 1 nos va a dar a 1, y entonces esto la podemos representar de la siguiente manera, que 1, tenemos denominador 1 partido 2 por 2 por 3 por 5, que esto nos daría a 30. Y entonces esto sería nuestro resultado final. Vamos a ver otro pequeño ejemplo. Tenemos otro ejemplo acá. Bien, entonces vamos a realizar el siguiente ejemplo. Tenemos 8 a la cuarta partido 8 al cuadrado.
¿Cómo resolvemos el siguiente ejemplo? Bueno, primero, si se dan cuenta, no tiene bases iguales ni tiene exponentes iguales y es una división. Por lo tanto, lo que vamos a realizar, se dan cuenta que aquí tenemos un 8 y aquí tenemos de base 4. En este caso, lo que vamos a hacer es descomponer en factores primos. Recuerden que este tema ya lo vimos anteriormente. Una descomposición en factores primos. Vamos a descomponer el 8 y vamos a descomponer el 4 de manera de buscar factores primos. Y en este caso tenemos ya descompuesto el 8 y descompuesto el 4. Tendríamos 8 tiene mitad, que sería 4. 4 tiene mitad, que sería 2. Y 2 tiene mitad, que sería, en este caso, que sería 1. 4 tiene mitad, que sería 2, mitad tiene 2, que sería 1. Y entonces nuestra descomposición nos quedaría de la siguiente manera. En la número 1 nos quedaría como 2 por 2, 2 por 2 por 2, ¿sí? Porque tenemos 3 veces 2. Y en la segunda nos quedaría 2 por 2. ¿Sí? Y entonces vamos a descomponer acá. Como ya tenemos descompuesto, lo que vamos a utilizar ahora es la siguiente. Entonces tenemos nuestra descomposición del 8, lo vamos a representar ahora como un 2 por 2 por 2, que esto nos da 8 y nos da igual. O lo podemos representar como, recuerden que ya vimos también iguales bases y diferentes exponentes. Entonces lo que hacemos es copiar la base y sumar los exponentes. Los exponentes es 1. Entonces tenemos 2 por 2 por 2, sería base 2. Y copiamos el exponente, que en este caso sería 2 con exponente 3. Vamos a encerrar entre paréntesis y no olvidemos que el 8, o sea, el 2 al cubo es una representación del 8, porque 2 al cubo nos da 8, solo lo descompusimos, pero nos sigue quedando la misma cantidad. No olvidemos que tiene un exponente 4 y ese exponente 4 la tenemos que copiar. Entonces, en la de abajo tenemos ahora un 2 por 2 y un 2 por 2 la podemos representar como un 2 al cuadrado. Entonces, 4 es 2 al cuadrado descompuesto en factores primos. Aquí de igual manera vamos a cerrar dentro de paréntesis. Y no olvidemos el exponente 2, ¿sí? Entonces tenemos que aquí nos quedaría 2 al cubo a la 4, 2 al cuadrado al cuadrado. Entonces esto nos quedaría de la siguiente manera. Bueno, debemos de ir viendo todas las propiedades de factores de las potencias que ya anteriormente les había indicado, y nos encontramos ahora con la potencia de una potencia. ¿Y qué hacemos con la potencia de una potencia? Nos indicaba que debemos de copiar la base y multiplicar los exponentes. En este caso sería 3 por 4, que nos daría a 12. Y abajo tenemos de igual manera la potencia de una potencia. Entonces tenemos 2 por 2 nos daría a 4. Y entonces, si se dan cuenta, ahora ya tenemos la misma base pero diferente exponente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces esto la vamos a resolver de la siguiente manera. Tenemos entonces que nos indica que cuando tenemos la misma base y diferente exponente, lo que realizamos es que copiamos la base y restamos los exponentes. Entonces la base sería 2 y restamos los exponentes, que sería 12 menos 4 nos daría a 8. Entonces nuestro resultado aquí sería 2 elevado o 2 con exponente 8. Bien, tenemos ahora otro ejemplo. Tenemos aquí un ejemplo más.
Bueno, entonces tenemos el ejemplo, tenemos 2 al cubo, 12 al cubo por 3 al cubo y tenemos 6 al cubo por 2 al cuadrado. Bien, y para que esto se nos facilite, lo que tenemos que hacer es primero verificar si todas las bases son factores primos, pero en este caso si nos ponemos a visualizar, el 12 no es un factor primo y el 6 tampoco es un factor primo, por lo tanto podemos descomponer el 12 y el 6 en factores primos para que esto se nos facilite mejor. Y entonces nuestra descomposición nos quedaría de la siguiente manera: el 12 entonces la podemos descomponer en un entonces nos quedaría descompuesto como 2 por 2 por 3 elevado al cubo por 3 al cubo. Sí, porque 2 por 2 por 3 nos da igual a 12. Lo único que hicimos es descomponer en factores primos. 2 por 3 nos daría 6. Lo único que hicimos es una descomposición prima elevado al cubo. No olvidemos la potencia que acompaña al 6. Y como estos ya están descompuestos en factores primos, que sería 3 y 2, por lo tanto solo la copiamos. Y luego podemos resolver esto de la siguiente manera. Entonces tenemos que 2 por 2 sería un 2 al cuadrado y esto nos podría quedar como 2 al cuadrado. Bien, entonces recuerden que les había indicado también que la potencia que está fuera del paréntesis indica que va a ser para cada uno de los que están aquí adentro del paréntesis. Entonces voy a repartir la potencia para cada uno. Entonces tenemos 2 elevado a la potencia 3, porque aquí la copiamos. 2 nuevamente, que es la siguiente, elevado a la potencia 3. Lo único que estoy haciendo es repartir esa potencia de afuera para cada uno de los que están adentro de paréntesis. Y por último voy a copiar 3 al cubo. De igual manera realizo lo mismo aquí abajo. Voy a repartir la potencia para cada uno de las bases que tengo adentro del paréntesis. 2 con exponente 3, luego tengo 3 con exponente 3 por, y copiamos el 2 con exponente 2. Bueno, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Entonces tenemos la siguiente. Tenemos ahora bases iguales porque tenemos 2 acá y 2 acá. Entonces podemos unir las bases 2 y las bases 3 para poder operar. Bueno, hay una, aquí si se dan cuenta, si yo tengo 2 con base 3, de base 2 y exponente 3, me indica que cuando tengo una potencia igual arriba y una base igual con una base y una potencia igual abajo, esto lo que va a suceder es que se van a cancelar. Y esto se cancela de la siguiente manera. Entonces tenemos 2 con base 3 y 2 con base 3 se eliminan. Entonces solo vamos a operar la siguiente. Tenemos 2 de base 3, la vamos a unir con el 2 de base de exponente 2 y esto nos va a quedar como esto la eliminamos porque 3 menos 3 nos da 0 y dijimos que cuando tenemos un exponente 0 nos va a dar igual a 1. Entonces solo operamos la siguiente: copiamos la base 2 y restamos los exponentes. 3 menos 2 nos va a dar a 1, pero recuerden que el 1 no la colocamos, entonces solo nos quedaría como 2. Luego tenemos de igual manera, si se dan cuenta, miramos el siguiente que nos daría
bases iguales y exponentes iguales. Eso nos permite eliminarlo. ¿Por qué? Porque restamos exponentes. 3 menos 3 nos daría 0 y 3 a la 0 nos daría 1. Por lo tanto, estos dos también se cancelan o se eliminan. Por lo tanto, solo vamos a operar el 3 al cubo. Pero si se dan cuenta, aquí ya no hay ninguna base 3 y ningún exponente igual. Por lo tanto, solo la vamos a copiar. Bueno, entonces tenemos aquí, ya aplicamos las propiedades de la potenciación. Podemos resolver esto. 3 al cubo va a ser igual a 3 por 3, que sería 9. 9 por 3 sería 27 y 27 por 2 nos daría 54. Bueno, hemos llegado al final del video. Espero les sirva de apoyo. Por cualquier duda seguimos en contacto. Muchas gracias.